antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Por qué se dividió en antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cómo era el tiempo antes? ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo tan importante que hizo Cristo para que el tiempo se dividiera en antes de Él y después de Él? ¿Cómo se medía antes? ¿Cómo se midió después? ¿Y cuál es el sentido de haber dividido el tiempo? ¿Qué fue lo que cambió? Vamos a analizarlo en este video. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué diferencia tan grande ocurrió en la humanidad para que el tiempo quedara dividido en antes de Él y después de Él? No es poca cosa, habían pasado y siguieron pasando muchísimos próceres de todo tipo, líderes religiosos, políticos, guerreros. Sin embargo, ninguno dividió el tiempo a este nivel, ¿no es cierto? La historia hoy se divide en antes de Jesucristo y después de Jesucristo, directamente. ¿Y el mundo cambió? El mundo cambió muchísimo. Lo que pasa es que hoy no nos damos cuenta cuánto cambió porque estamos metidos dentro de aquel cambio. Para nosotros, la vida hoy es la vida que conocemos porque nacimos en esta época y nos parece que esto siempre fue así. Pero yo nací acá. Esto siempre fue así. Pero ¿fue siempre así? Y la verdad que no. Si uno vuelve atrás a antes de Cristo, te vas a encontrar una situación muy horriblemente fea. Hay gente que dice, no, pero cada día estamos peor, antes era mucho mejor. No me digas. Te llevo un ratito a esa época antes de Cristo y te largo ahí, 3 minutos, no digo 2 meses, 3 minutos. Me vas a llamar desesperado para volver. Por favor, llévame al 2024, por favor te lo pido. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jesús? ¿Por qué cambió el tiempo? ¿Por qué el tiempo es uno antes de la llegada de Jesús y otro después de la llegada de Jesús? El mundo antes de Cristo era un mundo tremendo, de enorme violencia, de falta de conciencia, de falta de derechos, un mundo inmisericorde, donde la esclavitud era la moneda del día, los chicos no tenían ningún derecho, eran como perros. Ni hablar de las mujeres, por favor, la mujer no existía. Era simplemente una posesión del hombre, una cosa más que había comprado, había transado con otra gente para quedársela. Bueno, eso cambió luego de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo trae un estado de conciencia muy importante y el cambio fue enorme. Simplemente con la idea del amor al prójimo. Obviamente que Jesús, que es Dios, había hecho un trabajo impresionante para generar las condiciones para que cuando Él llegara la cosa ya estuviera un poquito mejor. Esas condiciones fueron dadas gracias al pueblo hebreo. El pueblo hebreo es una herramienta de Dios, como una topadora que enderezó un poquito el camino para que Jesús pudiera venir. Pero una vez que llegó Jesús, el cambio se potenció, ¿cierto? El cambio fue, como decimos, un cambio geométrico, ¿no? El cambio, la progresión matemática va de a poquito y la progresión geométrica hace así y sale volando. Jesús realiza eso, una progresión geométrica, el cambio descomunal, impresionante. Lo cual se fue viendo a medida que el cristianismo avanzó. Hoy vivimos en un mundo cristiano,
más cristiano, menos cristiano, pero cristiano, porque el cristianismo está ahí de fondo y no puede dejarse de lado. Entonces hay cosas que son partes del cristianismo y que las tomamos como natural. Esto siempre fue así. Siempre tuve licuadora, siempre tuve lavavajilla, siempre estuvo el supermercado de la esquina, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Antes de Cristo los niños no tenían derechos. Hoy los niños tienen derechos, están todos los derechos de los niños, están regulados, reglamentados y tratados internacionales, donde se habla de cómo los países deben respetar los derechos de los niños. Las mujeres, ¿tenían derecho las mujeres ante Cristo? No, la mujer era un perro. Bueno, hoy la mujer tiene casi todos los derechos igual a los del hombre, y eso que hubo un retroceso, porque al principio la iglesia cristiana, esa primera cristiandad que salió después de Cristo, había elevado a la mujer mucho más arriba todavía de lo que hoy vemos. Había subido, había tenido todos los derechos iguales que el hombre y volvió a perderlos por cuestiones políticas, económicas, de persecución de la iglesia. Lamentablemente fue perdiendo y hoy de vuelta los está recuperando. Porque es increíble que a mucha gente no le gusta que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. Es algo increíble, pero esto no es nuevo. Entonces, el cristianismo modificó tanto el mundo que quedó dividido el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo. No, pero me van a decir, en algunos lugares no se habla de antes de Cristo, se habla antes de la era común y después de la, o sea, era común y antes de la era común. Bueno, quienes quitaron en el siglo XIX, quitaron lo de antes de Cristo y después de Cristo para determinados lugares y pusieron era común y antes de la era común. En realidad, el original, digamos, de este cambio fue era vulgar y obviamente antes de la era vulgar. ¿Quién pudo haber sido? Bueno, obviamente aquellos que no les gustó Cristo, aquellos que no reconocieron a Cristo, obviamente aquellos judíos que no se convirtieron al cristianismo y que no quieren saber nada con Cristo, dijeron, bueno, la era de después de Cristo, o sea, la era cristiana es una era vulgar, de esa gente que no es judía. Entonces, antes de la era vulgar, de esos vulgos cristianos, y estamos en la era común, en la era de esos vulgos cristianos. Pero el judaísmo no abandonó su medición de tiempo. Ellos siguen contando el tiempo a partir de la creación. Entonces estamos con pocos años para ello. El tiempo de la prehistoria antes del antes de Cristo tiene millones de años para el cristianismo. Para los judíos tiene miles de años. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan un tiempo anterior a su comprensión de la creación bíblica, ¿no? Entonces, si la persona no asume lo que la ciencia dice, estamos en, ahora nos vamos a fijar, estamos en no sé, miles de años. Pero esto no tiene mayor importancia cuanto en qué año estamos para festejar el año nuevo, sino en el cambio producido por Jesús para que el tiempo haya quedado dividido. Eso sí es importante. Lo demás es pura medición del tiempo. No le hace al asunto. Lo que pasa es que detrás del corte del tiempo con Jesús, del tiempo previo a Jesús y el momento de que Jesús llegue y resucita y a partir de ahí el tiempo empieza a contarse
después de Cristo, porque hay un tiempo que ha cambiado irremediablemente para bien, por suerte, gracias a Dios, que ha hecho que todo se modifique. Bueno, ahí viene todo un tema que uno debe tratar de ver alrededor de uno y comprender qué fue lo que cambió. Bueno, esto que les decía, antes de Cristo, la violencia del mundo era una cosa tremenda. Ustedes me dirán, bueno, pero hoy hay guerras. Miren la guerra en Ucrania, miren la guerra en Palestina, son guerras tremendas. Es verdad, pero no se compara con lo que vivíamos antes de Cristo. Antes de Cristo las guerras eran muchísimo peores, muchísimo peores. Era el pan cotidiano, ¿no? Era lo que vivía esa pobre gente todos los días en todos lugares. Y por otro lado, la vida no significaba nada, la vida no valía nada, al punto que la gente sacrificaba a sus hijos a los dioses, mataba a sus hijos a los dioses, sacrificando a sus hijos. Sacrificios humanos, sacrificios animales, pero sacrificaban a los hijos, ¿no? Al primogénito, todo eso que Jesús da por terminado, nunca más, se terminó. ¿Habrá algún salvaje por ahí dando vuelta? Y sí, porque esto va frenándose cada vez más. Pero ya estamos viviendo, como les digo, en un mundo cristiano, donde una cosa como esa te hace mirar de lejos como diciendo, ¿qué estás haciendo? Por favor, llamen a la policía. Bueno, eso no ocurría antes de Cristo, ¿no? Vos veías que alguien sacrificaba a su hijo a los dioses y le arrimabas un poquito de leña para que se quemara mejor y te prendías al sacrificio. No llamabas a la policía. Y la policía no te hubiera dado ni 5 de bolilla porque era lo más normal del mundo. Sin embargo, después de Cristo, eso se convirtió en algo absolutamente terrorífico que ya no se podía soportar. No ocurrió de un día para el otro, pero en la iglesia cristiana, en los discípulos de Jesús, en aquellos que salieron a evangelizar inmediatamente, ellos ya tenían esa conciencia. La fueron llevando y expandiendo a los demás en la medida del tiempo en que fueron pudiendo llevarlo, con toda la oposición que significó para aquellos que no querían abandonar esas prácticas, que no quisieron, frenaron, transformaron a la iglesia en mártires, mataron a los cristianos. Hoy sigue habiendo mártires cristianos, no crean que esto terminó, pero ha bajado muchísimo. Todavía hay católicos, sacerdotes en el mundo que son martirizados, los matan por ser católicos, por ser cristianos, los liquidan, porque no quieren saber nada. No solo hubo un cambio en los derechos de la mujer, en los derechos de los niños, sino que también hubo un cambio enorme en el derecho de los trabajadores. El cristianismo, ni bien sale a evangelizar y llevar la enseñanza de Jesús, dice, la esclavitud no es algo de Dios. En Dios no hay libres o esclavos. Las almas para Dios son todas iguales. No hay hombre o mujer, no hay judío o gentil, todos son iguales. Con lo cual la mayor conversión de gente al cristianismo fue mujeres y esclavos, que eran el pueblo absolutamente oprimido. Así que los esclavos inmediatamente reclamaron derechos, las mujeres reclamaron derechos, y en el contexto cristiano se les dio a todos. Todos. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, obviamente que los dueños de los esclavos, los capitalistas, los hipercapitalistas, se volvieron locos. Obviamente, ¿qué duda tienen? Y salieron a prender fuego al cristianismo. Obviamente. ¿Cuándo lo hicieron? Allá en el siglo I, en el siglo II, III, IV, V, VI. Y hoy se persigue a la Iglesia Católica por los mismos motivos. Por los mismos motivos. Por darle derecho a las mujeres, por darle derecho a los trabajadores, por darle derecho a los niños. Sigue siendo lo mismo, solo que ahora el reclamo está en otro contexto, porque la evolución espiritual ha subido un montón, la conciencia ha subido un montón,
Y entonces ahora quitarle todos los derechos a las mujeres va a ser difícil. Quitarle todos los derechos a los trabajadores va a ser difícil. No va a ser tan sencillo. Así que la sanata, el verso, como decimos en Argentina, ¿no? El chamullo, la mentira, la fake news corre por otro lado. No, hacete neoliberal y vas a llenarte de guita y el derrame de los ricos que tienen toda la fortuna va a terminar bajando y el pobre de la clase baja va a poder comprarse un superauto y una supercasa. Bueno, eso sin el cristianismo nunca va a pasar. El cristianismo sí le va a dar reparto de la riqueza a las clases bajas, pero las clases altas no van a repartir nada, porque si reparten, dejan de ser clase alta, o sea, no tiene sentido. Por eso Jesús decía, qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, lo dijo Jesús, no lo dije yo. Obviamente que todavía se quejan de eso que dijo Jesús. No, pero dijo otra cosa. No se entendió bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No se entiende. Bueno, lo dijo, claro. ¿Por qué? Porque esa clase hipermillonaria de aquella época de Jesús no quería repartir nada. ¿Y hoy quieren repartir? No, tampoco, olvídate. Y entonces los derechos laborales, nada, si pueden se los quitarían inmediatamente. Aguinaldo, vacaciones, obras sociales, salud pública, no, ni a palo. No quieren darle nada. Y educación pública, pero ni ahí. Nada, que paguen la universidad y la paguen lo más caro posible para que estudien muy poquito. Y estudien los hijos de los ricos y el resto no. ¿Para qué quiero a alguien que sepa que después me complica la vida? Miren, les cuento una anécdota, ¿no? Unas señoras que ayudaban a las escuelas rurales en Argentina, les daban una mano enorme a las escuelas del interior. Una vez estaban en una de las provincias donde la industria principal es como la dueña de la provincia, y ellas estaban en su hotel haciendo las cosas que iban a hacer. Le golpean la puerta, aparecen estos muchachos dueños de estas fábricas que son dueños de la provincia y le dijeron, señoras, basta de esto, de ayudar a la educación, de enseñarle a los trabajadores, ¿qué están haciendo? Le dice, pero estamos haciendo algo bueno porque esta gente necesita educación. Le dice, no. ¿Qué daño que así dijeron, qué daño que le hacen a esa gente? Porque por culpa de ustedes, que los ayudan a tener educación, que les enseñan, que ahora pueden saber, ellos reclaman derechos y nosotros los tenemos que despedir, porque no nos sirven. ¿No es tremendo? Es terrible. Bueno, ese es el cambio que trajo el cristianismo. Educación para todos, salud para todos. Que el trabajador tuviera derechos y pudiera subir de casta social. Antes del cristianismo, el pobre era pobre y el rico era rico. Punto. Olvídate. Y eso es lo que quieren aquellos que no son cristianos, quieren volver a eso. Que el pobre sea pobre y el rico sea rico y no molesten. Ya está, ¿no? Porque hay una casta que debe mantenerse. El cristianismo dice, ¿qué casta? Ninguna, todos somos iguales. ¿Qué dicen aquellos anticristianos? Dicen, no, los cristianos son todos comunistas. Y listo, ¿no? Le metieron la bandera roja encima, se terminó. No discutimos más. Y con eso intentan decir que el hipercapitalismo opresor, que mantiene a los esclavos trabajando 22 horas por día por sueldos de tremendos, bajos, que no lo alcanza para vivir, eso está bien. Lo otro está mal, o sea, ¿cómo un tipo va a poder viajar conmigo en el avión e irse de vacaciones a las Bahamas? Estamos todos locos, ese tipo no puede. Bueno, eso es cristianismo, igualdad, elevación del pobre en la casta social, doctrina social de la iglesia católica, doctrina social de la iglesia, cuco, para los hipercapitalistas, la doctrina social de la iglesia es un cuco, es el demonio, es una cosa terrible, espantosa,
que quiere darle derecho a los trabajadores. Una locura. ¿Cómo va a dar salud pública, educación pública? ¿A quién se le ocurre que todos puedan educarse o tengan salud? Estamos todos locos. La iglesia primitiva llevó la educación a todos lados a través de los monasterios católicos. Los monasterios católicos llevaron educación a todos lados. Todos aprendieron a leer y escribir gratis. No, pero ¿cómo gratis? Sí, gratis. Educación pública, universidades públicas, salud pública, católico, cristiano. Bueno, ese es el gran cuco y por eso el tiempo se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Si volvés al antes de Cristo, te vas a encontrar que si no sos hipermillonario, vas a tener que ser esclavo de alguien, ¿no? Y hacer lo que te dicen y morir cuando te dicen. Porque no es vivir de empleado, no, es ser esclavo y morir cuando te dicen. Te dicen, bueno, ahora morite, pues ya no me interesa y tenés que morirte. Como buen esclavo, no podés oponerte. No, pero yo ahora no me quería morir. Sí, sí, ahora tenés que morir. Era así, en esa época era así. Y hoy quisieran que volviera a ser así, ¿no? En ese momento en que ya los viejos les molestamos porque somos gente que quiere cobrar jubilaciones. ¡Qué delirio! ¿Por qué quieren cobrar jubilaciones esta gente? Si ya no producen, ya son viejos, no trabajan, ¿por qué quieren cobrar jubilaciones? No, tienen que morirse y salir del sistema que solo nos generan gastos. Así piensan los anticristianos, los anticatólicos, ¿no? Esos viejos tienen que morirse. Bueno, ese es el cambio que trajo el cristianismo. Jubilaciones, estabilidad económica, que la humanidad mantuviera a aquellas personas que habían envejecido y que ya necesitaban un apoyo de la comunidad, mantenerlos viviendo, comiendo, teniendo salud. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. No se identifica con el cristianismo. Parece que esos derechos bajaron del cielo en naves espaciales. Bajaron del cielo, pero por Jesucristo, no por los extraterrestres. Los derechos laborales, los derechos de los ancianos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los trajo del cielo Jesucristo, no los extraterrestres. Y menos que menos los hipercapitalistas. Ellos retiran los derechos. El cristianismo trae derechos y los hipercapitalistas retiran los derechos. Y así estamos en un combate diario, todos los días. Simplemente hay que mirar un poquito alrededor y entender que lo que hoy se vive no era lo común antes de Cristo. Hoy estamos en un mundo cristiano que de base tiene el cristianismo y que todavía falta mucho para llegar al ideal. Pero nada que ver esto con aquello de antes de Cristo. Lo que pasa es que para el que no tiene conciencia de cómo era eso antes, hoy le parece que esto siempre fue así. Bueno, no siempre fue así. No siempre fue así. Es importante tomar conciencia a qué punto no era así antes de Cristo. Y cómo la Iglesia Católica trajo derechos, situaciones que ahora nos parecen comunes y que no eran antes comunes. Todos los derechos laborales son católicos. Por eso se persigue a la Iglesia. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué casualidad que persigan a la Iglesia Católica? No. La persiguen porque los derechos laborales, todos los derechos laborales, son católicos. La educación pública, católica. La salud pública, católica. Entonces, ¿se entiende por qué se persigue a la Iglesia? Y por qué todos debemos tratar de volver a ser un mundo cada vez más cristiano. Para tener un mundo mejor, tan sencillo como eso. Un mundo mejor donde crezcan mejor nuestros niños y todos vivamos mejor. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.